por parte de Amigos de la Tierra. También a la Casa del Pumarejo, por supuesto, de este sitio tan emblemático en la lucha, ¿no? La lucha social y la lucha vecinal. Muchas gracias por acogernos, y a Ecologistas Nación Sevilla por toda la logística que tiene esta estancia. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es presentar un informe que sale mañana, ¿vale? Esta es primicia, que sacamos Amigos de la Tierra y el Observatorio de Multinacionales para América Latina, que es el boom minero, ¿no? Y que es un informe ¿por qué estamos haciendo este informe, no? Amigos de la Tierra, desde hace bastantes décadas estamos siguiendo y apoyando las luchas en el sur global, en América Latina, en África, en Asia, de las personas que defienden el territorio, las defensoras del territorio. Llevamos como mucho tiempo solidarizándonos con esas luchas, ¿no? Muchas de las cuales tienen que ver con la expansión de proyectos mineros, proyectos extractivistas que están liderados por empresas transnacionales. Entonces, últimamente veíamos, no es antiguo, pero últimamente se ve como un recrudecimiento de las operaciones mineras, especialmente de la minería metálica en el Estado español. Y bueno, pues nos interesamos por saber si hay alguna conexión entre lo que está pasando ahora en la península ibérica y lo que lleva décadas pasando en estas otras regiones del mundo, ¿no? Entonces le pedimos a gente que sabe mogollón del tema, como Mal, pues que nos investigara un poquito. Y bueno, efectivamente lo que el informe y la investigación en la que se basa este informe viene a demostrar es que hay una conexión en cómo las empresas multinacionales operan en todo el globo, en todo el mundo. Y se repiten una serie de patrones. Se forman, se comportan de una determinada manera para implantarse en el territorio, generan una serie de impactos negativos muy adversos, que ahora veremos, en las comunidades, en el territorio y en los derechos de las personas, y generan una serie de resistencias y de lucha, ¿no? Entonces, este informe viene un poquito a contar todo esto. Y como Erika va a hablar de la metodología mejor que yo, pues yo lo que voy a contar es simplemente un poco el contexto político, ¿vale? Como decíamos, ya hace mucho tiempo que se viene viendo en España esta expansión de las actividades mineras. Por ejemplo, en 2018 se presentaron ese año más de 2.000 solicitudes para realizar operaciones de minería en España, ¿no? La mayoría de estas licencias, al contrario de lo que nos intentan vender, las ostentan empresas transnacionales, sobre todo de Canadá y de Australia. Son grandes empresas o grandes fondos de inversión los que están detrás de estas operaciones de minería. En España, también un dato que es interesante, la minería, sobre todo metálica, se concentra en su mayoría en 5 comunidades autónomas, ¿no? En Andalucía, en Asturias, en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Es en esa zona, ¿no? Donde se concentra sobre todo este tipo de operaciones y de amenazas. Y bueno, también contar que ya lleva tiempo explorándose cuáles son los principales yacimientos de interés para el sector minero, para las empresas, ¿no? que lo promueven, y que es un poco esa zona también del oeste de la península ibérica. Este boom minero, lo llevamos varios días hablando de esto, viene auspiciado, viene promovido por las instituciones europeas, españolas y también regionales como la Junta de Andalucía, ¿no? En este caso. Y nos lo intentan vender detrás de una serie de mitos y de dogmas. Que la minería puede ser sostenible, que la minería puede ser verde, y sobre todo, de forma muy importante, que la minería es un elemento imprescindible para lograr la transición energética, para lograr descarbonizar nuestra economía, que sin ella no hay transición energética posible. Detrás de esto hay una realidad, y es que, tal cual está planteada a día de hoy la transición energética, se van a requerir una gran cantidad de minerales y de metales pesados. Esa es una realidad. Y otra realidad es que la mayoría de estos minerales y metales se encuentran en otras regiones del mundo. Por ejemplo, China controla el 85% de las llamadas tierras raras, que son una serie de metales que son necesarios para las tecnologías, para los vehículos eléctricos. O, por ejemplo, el sacrosanto litio, del que hoy se hablará un montón, supongo, su producción la controla Australia y se encuentra en Bolivia, en Chile y en Argentina. Con lo cual, efectivamente, hay una dependencia de estos minerales por parte de la Unión Europea respecto a los mercados exteriores, ¿no? Y ¿qué dice la Unión Europea? ¿Vamos a cambiar nuestro modelo de consumo? No. Vamos a abastecer o garantizar la extracción de minerales y metales aumentando la minería dentro de las fronteras de la Unión Europea. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y si estáis en contra de esto, pues estáis en contra de la transición energética. Sois gente que estáis en contra de descarbonizar la economía.
Bueno, pues ese es uno de los dogmas que hay que desmontar, que la transición energética, una transición energética sostenible y justa, porque hay que hablar también de justicia, pues requiera de esta cantidad de metales. Si cuestionamos nuestros parámetros de cuánto tenemos que producir y cuánto tenemos que consumir como sociedades, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades básicas, y por lo tanto planteamos la necesidad de demanda de materiales en función de esas necesidades reales, probablemente los números bajen. Y si, y aquí está el informe que presentará Sean luego, si priorizamos de verdad la reutilización y el reciclaje de lo que ya se ha producido, probablemente la necesidad de minar, expoliar recursos, sea aún menor. El otro mito es el lavado verde de la minería. Y esto es un dato muy curioso, ¿no? Se dice que hace falta abrir minas y extraer metales para la transición energética, como si todos los metales que fuéramos a extraer del suelo fueran a abastecer la transición energética. La realidad es que una gran cantidad de estos metales van para otros usos, como móviles, relojes, yo que sé, lavadoras, batidoras, drones, dispositivos de control, ¿no? Y metales en concreto, como el hierro y otros tantos, lo que abastecen principalmente es la construcción y la industria armamentística. Luego nos venden de verde una minería que en gran medida va a ir a alimentar la industria del armamento, con lo cual ese es un mito muy importante. Y bueno, ya el último mito es el de la minería que puede ser verde. Bueno, tenemos el salón minero que nos lo vende como una minería de vanguardia, ¿no? Y aquí, bueno, no voy a leer todo esto, pero que usa palabras como innovación, eficiencia, sostenibilidad para vender la minería que quieren hacer en España, la minería del siglo XXI, cuando todos los casos de los que vamos a hablar ahora demuestran que una minería sostenible pues no es posible. Y nada, y solamente voy a terminar con un apunte que es el componente especulativo, que también viene a desmontar este mito de la minería necesaria, ¿no? Una gran cantidad de estos proyectos mineros lo que esconden es un componente especulativo, es decir, lo que conforma un negocio no es la propia extracción de minerales, sino los derechos sobre los minerales. Ese es el bien sobre el que se especula, es ese beneficio a corto plazo el que las empresas mineras buscan, ¿no? Tanto es así que muchas veces hacen negocio con esos derechos de extracción de minerales y cuando deja de ser rentables se van sin ni siquiera extraer ningún mineral. Bueno, pues ahí quedan. Entonces, bueno, solamente